cerrar la puerta. Ya. Ahí estamos entonces. Muy bien, muy buenas noches, tarde, noches, noches aquí, y son las 8 de la noche con 3 minutos aquí en Chile. Entonces, muchísimas gracias a nuestros hermanos por haber llegado nuevamente a esta sesión de estudios bíblicos que realizamos de lunes a viernes. Hoy ya, día viernes 25 de julio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse cita aquí en esta plataforma de estudios bíblicos que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Hoy día, con nuestro hermano Marvin Soto y el hermano Néstor Sánchez. Bien, van a hacer un estudio conjunto ahí entonces en el cual eh, van a hacer una especie de, no, ping pong. Bueno, van a hacerlo conjunto entonces, así que vamos a escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Quiero comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial, recordándoles antes de la oración que este estudio bíblico será llevado a través de Facebook Live, es decir, en vivo y en directo, y también será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, para que ustedes también lo puedan compartir si ustedes así lo quieren. Vamos a tener una oración entonces. Quisiera pedir a nuestro hermano Jorge, si fuera tan gentil, mi querido hermano, desde Lima, Perú, Claro, llevarnos a la hermano oración de nuestro Ernest. Padre Celestial y, bueno, por supuesto, pedir por todos nuestros hermanos lo que habitualmente estamos pidiendo para su bienestar. Encantado, hermano. Vamos a orar. Muchas Padre gracias. Santo, Padre de la Gloria, Padre Justo, sean siempre nuestra primera palabra para agradecerle las bendiciones que usted nos da. La bendición de un nuevo día, de saber que transitamos, caminamos hacia la meta que usted nos ha pedido que realicemos. Y eso lo conseguimos con el conocimiento de su palabra, con la sabiduría de su palabra. Por ello, esta plataforma, que día a día nos permite un crecimiento espiritual para que ese transitar, ese caminar, sea el justo camino correcto que nos lleve hasta usted. Gracias por ello, Padre. Gracias por permitirnos estar presente en este estudio. Gracias porque permite que todos los hermanos de muy lejos de repente, pero en un solo corazón, en el amor a usted, podamos compartir este estudio. Hoy el hermano Marvin y el hermano Néstor nos traen un estudio y le pedimos que este estudio sea la guía del Espíritu Santo que usted nos ha dado en su santa palabra. Y nosotros estaremos atentos, dispuestos a escuchar, a aprender, a internalizar estos conocimientos y llevarlos a la práctica de día a día. Gracias. Y le pedimos, Padre, que siempre nos ayude a estar atentos, a reforzar nuestra fe, a ir siempre con la fe avanzando para que podamos estar predicando su santo evangelio. Padre justo, le pedimos por varios hermanos que están en estos momentos y ya varios días le hemos pedido, clamando por su salud. Le pedimos su providencia divina, su mano bendita, para que ellos puedan recuperarse, para que ellos puedan salir del trance difícil en que están en este problema de salud y puedan incorporarse a la obra, a la viña del trabajo que tenemos nosotros. Por los hermanos también que padecen un problema económico, por los hermanos que padecen un problema de empleo, por los hermanos que en estos momentos tienen agobiado el corazón por la pérdida de un ser querido, por los hermanos que luchan por sus hijos en distintos lugares estando separados, que los cuide tanto a ella como a sus hijos, por todos nosotros y por todos que estamos en su santa palabra, le pedimos que nos cuide y nos protege, le pedimos por la paz mundial, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Jorge. Entonces, por la oración de inicio, y vamos a dejar a los hermanos que traen el tema del día de hoy. Adelante ustedes. Para empezar el hermano Marvin. Parece que el Sí, hermano sí, Marvin. Adelante, está hermano bien. Marvin. Muchas gracias. Otra vez, un placer poder estar con ustedes. Siempre los veo en Facebook. Cuando puedo, en la noche ya, antes de dormir, digo yo, ¿qué estudios traerían, verdad? Y entonces me pongo a ver y veo algunos de los estudios de los hermanos que traen, siempre muy interesantes pues alentadores. Y hoy queríamos pues traerles a ustedes una tipo de charla. Yo no sé, a mí siempre me ha gustado las charlas de mesa, ¿verdad? Es decir, cuando uno se reúne con la familia, habla de diferentes temas y entonces es algo que es agradable, la verdad. Y por eso mi hermano Néstor y yo estuvimos planeando, es una idea original de mi hermano Néstor,
y estuvimos planeando acerca de qué podríamos hacer para que ustedes sean partícipes de este tipo de conversaciones, conversaciones de café, conversaciones de amigos, donde ponemos el deseo de querer expresar cada uno el conocimiento que ha adquirido durante los años y poder hablarles acerca de eso. Y escogimos el libro de Judas, porque es de un solo capítulo, pero es muy hermoso. El libro de Judas es un libro increíble. Así que pues vamos a hablar un poquito de esto y con mi hermano Néstor. Yo soy muy hablantín, parezco una chachalaca, pero entonces que el hermano me diga ahí cuando, cuando quiera que empecemos. Y para empezar, me gustaría, hermano Néstor, que habláramos sobre una pregunta importante y es este libro de Judas. ¿Por qué Judas? Por qué ese nombre? ¿Por qué dice que supuestamente los estudiosos y todos hablan de que es el hermano de Jesús? ¿Y por qué no dice él que es el hermano de Jesús? O sea, imagínese una influencia tan grande como ese parentesco que puede tener uno con una influencia más grande, yo lo tomaría para poder dar crédito a las cosas que yo quisiera decir, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, hermano Néstor, de esta, de esta primera parte cuando dice en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob? Lo primero que pienso es que Judas no está en Primera de Juan, hermano. Ah, caramba, yo dije primero de Juan. Bueno, Está- ¿Dónde puso Judas el hermano? Mirando ahí, ¿dónde puso Judas el hermano Marvin? Y no, pues, pero debe ser mucho café que tomé entonces. seguramente. Muy acelerado. Bueno, seguramente primero por humildad, porque hablar de Ujú, Jesús en ese momento y que se estaba viviendo era como levantar la cosa, pero simplemente citando su nombre, nada más, dice que sí, hermano de Jesús, que la escritura, que este libro se escribió alrededor del año 65 aproximadamente, y bueno, no podría decir mucho más acerca de por qué no lo hizo, ujú, porque tampoco lo dice aquí. correcto. Entonces sería como entrar en una especulación, y la especulación es una teoría de la realidad. Y la realidad es que Judas es Judas solamente, ¿ya? Ujú. Pero sí dicen que es hermano de Jesús. No sé si usted tiene alguna otra información respecto a ese tema. Sí, claro, es interesante pues que con respecto que dice que es hermano de Jacob, entendemos que este Jacob es el que escribió pues, el libro de Santiago, que lo que es latino se conoce como Santiago, pero en realidad el nombre de hebreo es Jacob o Jacob. Y es interesante porque en Santiago 1:1 también él se refiere como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Creo que Claro. el enfoque principal de estos dos personajes era, como usted dijo, mostrar humildad, pero también demostrar que ellos también pertenecen a Jesús, que ellos se han sometido a la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y que esta carta tiene como, por ejemplo, Judas, tiene como principal objetivo mostrar que someterse a la voluntad de Jesús es lo mejor, a pesar de las tantas ideas que puedan haber o puedan estar navegando en el espacio en ese momento, ¿verdad? Había mucha gente que quería traer ideas novedosas, ideas nuevas, refrescantes a la iglesia, pero que no estaban supervisadas ni autorizadas por Cristo. Entonces creo que esta actitud de decir siervos de Jesucristo demostraban que ellos simplemente eran esos mensajeros que estaban a la orden de Cristo en una autoridad que solo Jesucristo podía ofrecer, ¿verdad? Sí. Y como dice el texto, ellos se identifican como siervos de Jesucristo, ¿ya? Y eso es lo más destacado desde el punto de vista de que todos, creo que la gran mayoría sabe que la palabra griega para siervo es la palabra doulos, ¿ya? Correcto. Pero que también se puede usar en el buen sentido, ¿ya? Como en el mal sentido. O sea, desde el punto de vista que un siervo es un esclavo, ¿ya? Y hay una esclavitud que trae gozo porque es voluntaria, ¿no? Ujú.
y se presta para servir, en este caso, a Jesucristo. Ahí lo está identificando. Como hay una esclavitud que se hace a veces voluntariamente involuntaria. Mire lo que le estoy diciendo. Qué Porque uno lo interesante. elige, porque uno lo elige, pero no quiere recibir el trato de ser un esclavo de un amo que es un verdugo, que es un amo que los maltrata, que los arrastra a un camino de perdición, no como el caso del amo que es Cristo, que beneficia. Y conversando un poquito de este asunto, pensaba que, hermano, ser siervo de Jesucristo es como una, no sé, una contradicción. ¿Por qué tanto? Porque yo soy siervo de Jesucristo en el sentido que sirvo a Él, que soy un esclavo de Él, ¿ya? Pero resulta que Él se comporta como esclavo Sí, conmigo correcto. y da Ujú. su vida para servirme a mí, en comparación, ¿verdad? Con lo que hace Satanás. Sí, sí, es interesante. Las palabras de Jesús cuando estuvo con sus discípulos es que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida para rescatar a muchos, dice Él, ¿verdad? Y esta, creo que esta ha sido el estandarte de cada discípulo que le ha entregado la vida a Cristo, es servir. Recuerdo que también habla Jesús acerca de cuando lo reunió, creo que es, no sé si es Juan 13 cuando habla acerca de cómo lo reunió él y él empezó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y cómo algunos de ellos, principalmente Pedro, estaba como receloso de que no hiciera eso porque este era un trabajo de esclavos, era un trabajo de gente de bajo nivel eh, que tenían en ese entonces ese pensamiento. Y Jesús se agacha, hace lo que tiene que hacer, y era para dejar una lección muy clara a los apóstoles, y era que el mensaje que iban a llevar era el mensaje poderoso, pero la actitud que ellos tenían tenía que ser una actitud de siervos. Y creo que eso les quedó bastante claro en la cabeza, no solamente a los apóstoles, sino los que estuvieron con los apóstoles y la iglesia del primer siglo tuvo siempre esa actitud, ¿verdad? Todas las cosas las tenían en común, todas las cosas las compartían, nadie se dejaba nada, todo el mundo quería que todo el mundo, su vecino, su compañero estuviera bien. Entonces creo que esta palabra siervo encierra ya desde el inicio de Judas una actitud importante. Quería, hermano, Ujú, mostrar un poquito lo que dice Romanos capítulo 6 para los hermanos que puedan seguir la Biblia. En el versículo 15, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay dos correcto. servicios de esclavitud. Entonces, dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, hay aquí, como decía, las dos clases de esclavitud. Una que es el sometimiento involuntario, ¿ya? Ujú. Y la otra que es el sometimiento voluntario. El voluntario, como les decía, yo veo esto, ¿no? A lo mejor algún hermano tiene otra visión y válida, que Jesús, como usted mismo citó, vino para servir, no para ser servido, Ujú. pero como amo, actúa como, digamos, como esclavo, porque Sí. entrega su vida, ¿no? Para el servicio nuestro. Y en ese sentido vino a servirnos. Eh, y es un servicio, hermano, una esclavitud que no requiere dinero, ¿ya? Ujú, Y además es un servicio que nos trae bien. Y yo he leído algunos artículos que algunos comentaristas han escrito acerca de la esclavitud en la antigüedad y lo que significaba, y seguramente usted ha visto muchas cosas acerca de la esclavitud, ¿no? En la televisión, en fin, comentarios que se escriben y todo eso. Y resulta que era un comercio. es cierto. La gente involuntariamente tenía que acceder o moría.
esclavizaban las familias completas, negociaban con ellas y todo ese tipo de cosas. Y es lo que en alguna manera, creo yo, el pecado hace con las personas, y Satanás, obviamente, que es la cabeza de toda la maldad, de todo pecado, ¿ya? Entonces, cuando aquí dice que es siervo de Jesucristo, es algo realmente, digamos, maravilloso poder servir a Cristo, poder ser siervo de Cristo, poder ser esclavo de Cristo, porque el beneficio es para nosotros, no para el amo. ¿Se fija? En la otra parte, el beneficio es para el amo, no para el esclavo. Exactamente. Eso, hermano. No, no, está buenísimo. O sea, es en una actitud así, generalmente uno deseara someterse a este tipo de amos, ¿verdad? Porque tiene garantizada una vida honrosa realmente. La esclavitud, hoy como tenemos en cuenta la llamada esclavitud, siempre pensamos en maltrato, pensamos en desprecio, pensamos en que no hay valor alguno, pero esta parte espiritual, cuando se habla de siervo o esclavo, es honroso, es ver cómo el amo se preocupa por la persona. Se habla más como un padre y un hijo, ¿verdad? Como se ha expresado. Y hermano, y dígame una cosa, ¿qué podemos decir en cuanto a cuál es el propósito principal de la carta de Judas, como dice el versículo 3 tal vez, ¿verdad? Sí, vamos a saltarnos un poquito aquí para llegar al 3, pero déjeme leer por favor el versículo 1 completo y el 2, ¿ya? Claro, Dice, claro. puede ser siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es una carta universal, ¿no? Ujú, No especifica a los que están en Galacia, a los que están en Éfeso, nada, sino que es una carta universal. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados es protegidos en Cristo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, yo me recuerdo el capítulo 3 verso 27 del libro de Gálatas, cuando dice que los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos, revestidos, están correcto. protegidos, Ujú, ¿ya? Entonces, cuando uno va al capítulo 8 del libro de Romano, dice que, dice que déjeme ver aquí el texto, porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. ajá, Después dice el verso 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, eh, no hay nada, ¿ya? Que pueda ir en contra, espiritualmente hablando, del cristiano, ¿ya? Humanamente a uno le puede suceder cualquier cosa en esta tierra. Estamos expuestos a cualquier cosa. Pero espiritualmente tenemos la protección de Dios. claro. Cuando dice guardados, están protegidos, cuidados, ¿ya? Por Jesucristo, cuidados por Dios, por el Padre. Eso me llama la atención. Dice, y misericordia y paz, volviendo a Judas 1, verso 2, misericordia y paz y amor, tres cosas esenciales, o sea, multiplicado. La misericordia es la tendencia a perdonar de Dios, la paz es la quietud, la seguridad, la serenidad interior que uno tiene cuando sabe que no tiene conflictos con Dios, ¿ya? Entonces hay una tranquilidad, y la Claro, paz es aquello perdón, y el amor es aquello que Dios, en lo que Dios se prodiga enviando a su Hijo a la cruz para pagar por nuestros pecados, como dice Juan 3:16. Bueno, eso así para ir afinando un poco. Pero cuando ujú, me dice usted, hermano, acerca de qué propósito tiene la carta, creo que está bien especificado ahí, hermano, por la ujú, solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Eh, la solicitud era ¿cuánto se llama? Era la necesidad, ¿ya? La necesidad eh, que tenía Judas de escribir porque había un peligro inminente, ¿no? En, en la congregación en general, universalmente, diría yo. claro, Había claro, sido anunciado por Cristo, capítulo 24 de Lucas, había sido anunciado por Pablo, capítulo 28, eh, 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 20, verso 29 del libro de los Hechos, y también Pedro, que usted seguramente
lo tiene ahí en mente. ujú. Entonces, hay un peligro universal de que entre una falsa doctrina en la iglesia y que termine por hacer un daño, repito, universalmente, porque entra una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Creo que ahí está el centro de esta carta, ¿ya? Eso, hermano. Sí, no, es interesante saber que la expresión de Judas, aparte de la prisa que tenía de escribir, porque él dice, ahora como usted lo explicó, ¿verdad? La gran solicitud, eso lo hacía él a querer inmediatamente a salir de esa faena. Es decir, cuando uno tiene una gran solicitud, es el deseo ferviente de querer que algo pase ya y entonces yo tengo que moverme para eso, ¿verdad? Pero aún así se toma el tiempo para decir amado, ¿verdad? Esta palabra amados, esta es una forma muy común de personas que sienten la necesidad de ver a los hermanos como muy importantes, ¿verdad? Como personas muy importantes. Y por eso es que cuando él dice, considero yo, esta palabra amados, y después habla de la prisa que tenía, la gran solicitud que tenía, era que en la mente de los lectores tuviéramos la necesidad de saber que realmente somos importantes y que esa importancia hay que cuidarla, hay que protegerla, ¿verdad? Y sí, yo lo veo en Primera de Pedro, por ejemplo, en las cartas de Pedro, Primera de Pedro, en Segunda de Pedro y también en las cartas de Juan, cómo se expresa como hijitos, amados, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Primera de Pedro 4:12 dice, amados, dice, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vea que la palabra es urgente de que ellos están sufriendo, pero primero les dice amado, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención esta palabra porque generalmente tiene esa forma de decirle a todos los que leyeran estas cartas hasta el día de hoy, nosotros mismos, el deseo de que somos importantes porque somos amados, pero que tenemos que cuidar esta importancia, esta solicitud de importancia del por qué somos amados, ¿verdad? Y es porque guardamos fervientemente, o como dice acá en el 3 acerca de nuestra común salvación. No sé si usted puede decir algo o desea añadir algo más, hermano. Mire, lo que dice el diccionario, hermano, ahí respecto de la palabra solicitud, voy a leer, hay varios diccionarios que tengo aquí en adelante, pero tenía el esfuerzo, la diligencia, la rapidez, el esmero, la vehemencia y el entusiasmo, dicen algunas versiones, citando, algunos diccionarios citando esta palabra que está aquí en el libro de Judas, cuando Ujú, dice la gran solicitud. O sea, había que hacer una diligencia, pero a prisa, ¿ya? exacto. Despachar pronto la escritura, la carta que se estaba mandando con rapidez, con velocidad, con diligencia, ya con vehemencia. ¿Por qué? Porque se acechaba un peligro. ¿Un peligro para qué cosa? Dice el texto. Para la salvación. Ujú, La palabra común ahí no tiene que ver con lo ordinario, sino exacto. que tiene que ver con lo que se comparte, que es común a usted y a mí y a todos los demás que son cristianos. Dice, la salvación es común para todos nosotros, que no es común para el resto de la gente que no sirve al Señor. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante que considerar cuando dice escribiros acerca de nuestra común salvación. La salvación no llega, hermano, por cualquier doctrina, Ujú, ujú, llega solamente por medio de la doctrina de Cristo. Usted sabe que se escribió, dice que ha sido una vez dada, una vez que se una escribió, vez. Ujú, una vez que se escribió la palabra de Dios y quedó todo estipulado ya de los mandamientos de Dios. Entonces, todo lo que se escribió después, vamos a hablar del libro Mormón, por ejemplo, ujú, vamos a hablar de Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio, que son libros que se han escrito según los hombres por inspiración divina, ujú, pero que van en abierta contradicción en muchos textos con la palabra de Dios. Y algunos libros, como el libro de Mormón, son, digamos, plagios de textos del Antiguo Testamento.
Entonces, para esos hermanos que estaban ahí recibiendo esa carta en ese tiempo, y para nosotros hoy día, tiene el mismo valor la carta. Correcto, correcto. Muy, muy interesante es esto que usted acaba de mencionar, simplemente lo que debe entrar en nuestras mentes es que esta salvación, esta común salvación, como usted dice, no es algo ordinario, sino que es algo completo y no sujeta a cambios, ¿verdad? Y Judas lo que hace es llamarnos a resistir cualquier intento de distorsionar la carta, más bien, como lo hacen este tipo de doctrinas falsas. Y se me vino a la mente un pasaje que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 Lo versículo vemos. 13, 2 Timoteo 1:13, cuando dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vea cómo era importante, esta unidad siempre es importante. De hecho, creo que el sello del Evangelio es esa unidad, porque Jesús dijo allá, ¿verdad? Que para que el mundo conozca que somos uno en mentalidad, ¿verdad? Y es la única forma de poder darnos a conocer de que somos uno, es cuando hablamos y pensamos las mismas cosas, sin variar, porque una vez completa ya y cerrada el Evangelio, no hay nadie que le pueda añadir o quitar sin que pues haga algo que no sea correcto o falso, ¿verdad? Solo así, engañándonos falsamente, pueden intentar decir que el Evangelio es incompleto. Eso le pasó a los Gálatas, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda con los Gálatas? Sí, sí. Cuando en el capítulo 1 verso 6 del libro de Gálatas, me acuerdo, ya que usted lo menciona, cuando dice allí eh, el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que Claro. haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces, también eso lo hace Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, verso 11, cuando dice que el evangelio Ujú. anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, bueno, era necesario hablar, volviendo a Judas, de la salvación, que nos era común, pero la salvación no venía por cualquier medio. Como usted citó, el caso de Timoteo, retén la forma de la sana doctrina. Exacto. Sí. Ha sido una sola vez estipulada y hay una forma de la sana doctrina. También podemos remitirnos un poquito a Primera de Pedro 4:11, cuando dice allí, a ver, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Conforme. Dios. Si alguno Ujú. ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, son textos que nos ayudan a entender por qué Judas está llamando a los hermanos y escribiendo esta nota en forma tan aprisa, ¿no? Ujú. Correcto. En una forma tan urgente, porque estaba anunciado y lo que se anunció por el Espíritu Santo se va a cumplir. Van a aparecer personas, va a aparecer gente que va a, ¿cómo se llama?, a comenzar a traer falsas doctrinas, doctrinas que en lugar de acercarlo a Dios, al hombre, lo van a apartar de Dios, lo van a separar de Dios, porque esta es la obra de Satanás. No hay nadie que odie más a Cristo que Satanás. ¿Por Claro, qué? claro. Porque cada vez que una persona se convierte al cristianismo, es un alma que pierde el diablo. Y está su reino, el imperio de la muerte que tiene, está muriendo, Ujú. está cayendo cada vez más en la medida en que un cristiano una persona se convierte a Cristo. Por eso, escribiros acerca de esta común salvación y luego mencionar más abajo lo que significa eso cuando dice, me ha sido necesario. Siempre hago esta aplicación yo en el sentido de que lo necesario no es importante ni es más importante, porque las cosas importantes pueden ser, digamos, sustituidas, pueden ser reemplazadas, Ujú. puede Correcto. prescindirse de ellas, aún de las más importantes.
Pero cuando el texto bíblico, yo por leer los diccionarios digo esto, eh, lo que hace falta para la vida, para vivir. Y digo, bueno, si a nosotros, a mí me ponen en la mano o algo, me tapan la boca, qué sé yo, y no me dejan respirar, y la nariz también, en unos pocos minutos voy a morir, porque me hace Ujú. falta el oxígeno para poder respirar. El hombre no está hecho para vivir bajo las aguas, ni allá arriba en las alturas. Sí, Cuando va a las correcto. alturas o cuando va debajo del agua, necesita oxígeno. Entonces vive artificialmente, ¿ya? Pero normalmente vive en la tierra y tiene que tener oxígeno. Ujú. Así el ser humano, digo, Cristo, Dios, su palabra, su doctrina, son necesarias para vivir el alma espiritualmente. Yo no puedo sustituir a Dios y cambiarlo por un Dios de madera, de metal o por un Dios creado por los hombres, ¿ya? Porque no me va a dar lo que Dios me da, el oxígeno espiritual para mi alma, ¿ya? Entonces, no puedo tomar a Dios, reemplazarlo por nadie, sustituirlo por nadie. Es imprescindible Dios para que yo viva. Entonces, cuando el apóstol habla, perdón, no es apóstol, Judas habla acerca de esto aquí, de la común salvación, y dice que es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen la sana doctrina y si comienzan a recibir algún tipo de información errónea, como la que se acuerda el capítulo 15 de 1 de Corintios, Sí, sí, claro. cuando hay algunos que dicen que la resurrección no existe, Ujú, y ujú. el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33 le dice que las malas conversaciones corrompen las buenas Las buenas costumbres o costumbres, las sí. malas compañías. Pues bien, Ujú. esta gente aquí, como nosotros hoy día, tenemos que tener cuidado, porque Dios es necesario si queremos ser salvos. No es importante Dios, no tiene ninguna importancia, no es más importante, es necesario. ¿Por qué? Exacto. Porque Dios no se puede sustituir, reemplazar ni se puede prescindir de él. Eso, disculpe hermano que me alargué mucho. No, no, al contrario, a mí yo pues echo para mi saco también, ¿verdad? Con las cosas que usted dice. Y una cosa que me acordó en anécdota ahora que usted hablaba de lo importante que es cuando uno tiene solamente una cosa para poder vivir, como el oxígeno que usted hablaba. Y me acuerdo yo que alguien me contó que había un montón de ricos en una piscina y que todos ellos eran, como eran muy ricos, pero eran muy codiciosos y muy avaros, ¿verdad? Y entonces cuando llegó el mesero les dijo, aquí está la cuenta para quién va a pagar las copas que se estaban tomando. Entonces uno de ellos le dijo a los demás, dice, vean, metámonos bajo el agua, aguantemos la respiración. Dice, el primero que salga, primero que no aguante, porque no se puede respirar bajo el agua, entonces ese paga. Y los demás dijeron, está bien, y se metieron todos y todos murieron ahogados, ¿verdad? Hay que Imagínense, pagar. sí, porque eran muy codiciosos, muy avaros, Mire, pero no se puede, no podían, ¿cómo se llama? Respirar bajo el agua, es imposible. Como usted bien dice, somos de la tierra, esa es nuestra naturaleza, el oxígeno es vida. Así es el Evangelio y aguantar la respiración podemos, pero en cualquier dado momento tendremos que seguir respirando. Y por eso me interesó esto que usted dijo acerca del oxígeno, me acordé de eso. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, dice la segunda parte, que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué se refiere Judas qué podemos hablar con respecto a contender ardientemente? Porque usted sabe que a veces en los debates, en las discusiones familiares o personales, siempre se ve siempre se toma personalmente, bueno, no siempre, pero algunas personas toman muy personalmente la fe que tienen, ¿verdad? Y a veces terminan en pleitos, terminan en separaciones, en discusiones, en amenazas, en golpes. ¿Será que Judas está hablando acerca de este tipo de contiendas, al decir ardientemente por la fe? Sí, no, cuando dice ese texto, ¿sabe qué? Me acuerdo del capítulo 3 verso 15 de Primera de Pedro, cuando dice, si no santificad a Dios en vuestros corazones y estad Exacto. siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de vuestra esperanza. ¿No le parece que esa es la fórmula? Entonces, si esa es la fórmula que
Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, de que debemos tener mansedumbre y reverencia cuando defendamos la fe. Lo que dice Judas no es distinto, sino cuando dice que contendáis ardientemente por la fe, o sea, que haya una discusión, ¿ya? Que haya una contienda, que uno defienda la fe, la defienda con valor, con gallardía, con coraje, pero sin pasar los límites de la prudencia, sin pasar los límites de la humildad, ¿ya? Dice el de la mansedumbre, porque Ujú, eso refleja el carácter divino y somos representantes del carácter divino correcto. como cristianos, ¿no es cierto? Esa es la impresión que tengo yo respecto de ese punto, hermano, en cuanto a contender ardientemente, que no sea una contienda de brazos caídos y, Ujú, ujú. y de piernas dobladas, sino que siempre estemos de pie y estemos preparados. ¿Se acuerda usted en el capítulo 3 verso 18 del libro de Segunda de Pedro, cuando dice, sino crecer en la gracia En la y en el gracia. conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Es Ujú. esencial estar preparado para esto. Y yo creo que todo esto que hacemos nosotros aquí hoy día y que hemos hecho ya por más de 5 años, nos ayuda para ir creciendo en el conocimiento de Cristo, ¿ya? Y poder defender la fe. Pero Sí, sí. porque hay mucha falsa doctrina, hermano, desparramada en el mundo, mucha, 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 diferentes tipos. Y yo pienso, a lo mejor no sé si estará bien, pero pienso que cada denominación es un brazo armado de Satanás para desviar al hombre de Dios por un camino que no es el camino de Dios. Y por eso es necesario que el hombre de Dios, hombre y mujer, ya estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tiene. Pues entonces, cuando dice, escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, no está diciendo que vamos a pelear, que saquemos el arma, qué sé yo, que nos disparemos unos a otros, Mm. sino que sepamos usar bien la palabra de Dios, ¿ya? Para defenderla. Eso pienso yo, hermano. Claro, claro. Generalmente la gente piensa que el cristiano tiene que tener una serie de condiciones y muchos de ellos hasta se burlan de eso, ¿verdad? Cuando dicen, es que el cristiano tiene que dejarse que le hagan de todo, ¿verdad? Porque ya el cristiano está para eso, como un tapete, como una alfombra. En otras palabras dicen, el cristiano es menso y no manso, ¿verdad? Pero ese es el Sí, dicho, no hay que ser menso, sino manso. Tenemos claro. al hombre que Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice, ¿verdad? Y También se enojó. sí, él se enojó, pero ¿por qué se enojó? Cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios o retaba a Dios, lo ponía celoso, ¿verdad? Por adorar otros dioses. Jesús mismo, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué hacía Jesús? Dejaba callado a los fariseos y a las personas que venían tomando la palabra de Dios, pero en realidad lo que estaban eran promoviendo mandamientos de hombres. Y él mismo hizo cuerdas y sacó a la gente, dice, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Creo que la expresión que usted decía muy bien, defender la palabra, conlleva a que uno tiene que someter los sentimientos, no tomarlo personal, sino someter los sentimientos, y cuando uno va a defender la fe, tiene que ser objetivamente, no subjetivamente, no desde lo que como yo me acuerdo cuando estaba pequeño, yo iba a una escuela que se llamaba Miguel Obregón, y cada vez que salía como yendo para mi casa, había otra escuela que ellos salían a la misma hora, y cuando nosotros pasábamos nos decían, ahí van los del Miguel Orejón, decía, ¿verdad? Miguel Ah, Orejón. sí. Y nos poníamos bravísimos y ya buscábamos pleito y todo, porque a mi escuela nadie lo ofende, ¿verdad? A mi Sí, país nadie lo ofende, a mi deporte, a mi partido de fútbol nadie lo ofende. Y si tengo que darme de golpe, me doy de golpe, pero en realidad la fe es distinta, la fe marca una diferencia. Hay que defenderla, pero como usted bien dice, para eso hay que estar preparado, para eso hay que hacerlo, y como dice allá en Pedro también, con mansedumbre, con reverencia, ¿verdad? Respetando siempre las limitaciones.
y entonces sí me parece correcto. Bueno, hermano, y yo no sé si podemos seguir avanzando. Sí, en estas 2 horas que quedan, sí. Yo no sé si estamos usted y yo nada más o ya todo el mundo se fue. Como dijo el hermano Waldo una vez que fuimos a Mendoza, le digo, hermanito, parece que se me va a alargar un poquito la lección. Me dice, no importa, hermano, usted puede predicar toda la noche, nosotros nos vamos a las 9. Se acabó. Así, yo- podía pasar así me dijo. Imagínese usted, ¿verdad? Los hermanos van a estar ahí bostezando y dice, bueno, ni café reparten, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito del versículo 4, hermano, que es lo que da origen a esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una declaración fuerte y que da motivo a la carta, ¿ya? Ujú, También, o sea, hay que defender la salvación, porque el peligro se acerca. Llega gente con falsa doctrina, con falsas enseñanzas y llegan en forma encubierta. Le voy a contar una cosa. Aquí en La Serena, la ciudad donde yo vivo cerca de esa ciudad, ¿ya? ujú. Y hace muchos años vino un hermano, había un hermano acá que predicaba aquí y se fue a otro país y me pidió que viniera por un tiempo a apoyarlo ahí. Y vine. Entonces, y a hacer algunos estudios ahí con hermanos y todo eso. Y resulta que en una ocasión voy a una oficina de un señor, Carlos Carmona se llamaba, muy conocido por aquí la familia Carmona, pues son gente muy pudiente económicamente y toda esa cosa. No, Entonces, voy a su oficina y para tener un estudio, y nos ponemos a conversar ahí sentados así, y me hizo algunas preguntas, yo le respondí, me dice, tú tienes la misma, tú piensas igual que Iván. Y él era un cristiano, un miembro de la iglesia. Me dice, no, yo soy agnóstico, dice. O sea, soy caramba, gnóstico, soy gnóstico. Yo soy no gnóstico, claro. Entonces, cuando leo este versículo, se acuerda. me acuerdo de él, claro. Había entrado encubiertamente en la iglesia, no había declarado que él era gnóstico. Y los pensamientos de los gnósticos sabemos que esos eran pensamientos muy distintos a lo que la Escritura enseña. Ellos negaban la venida de Cristo en Mm, carne. ¿Ya? Por eso el texto de Primera de Juan, hablando acerca de ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando entra gente y no se puede entregar el púlpito a cualquier persona, ¿ya? Para que enseñe, porque si no las cosas se pueden ir por otro lado. Hace unos años estábamos trabajando en Paraguay con mi señora y nos contaba Ernie ahí que presente que había llegado un señor ahí diciendo que era cristiano y pedía el púlpito, ¿no, Ernie? Sería el púlpito. Y claro, y estaba molesto porque no le daban el púlpito. Sí. Y así nomás, como de buena primera, Qué diciendo que era cosa. cristiano. No, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Está el peligro de que haya una falsa enseñanza. Dice aquí el texto de, a ver, el texto de Hechos 20, 28, 29 dice, eh, el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. El Ujú, apóstol Pablo estaba hablando de esas cosas, entonces era necesario que le pusieran atención. Y, a ver, tenía otro texto de Lucas 24, a ver, no lo encuentro en este momento. Pero entonces, también el Señor dijo que se levantarán hombres, falsos cristos, ¿ya? ujú, ujú, Eh, correcto. sí, creo que es Lucas 24. ¿Ya? Pero no me acuerdo exactamente. Entonces, el llamado, lo que yo entiendo, el llamado de Judas aquí es a estar despiertos, a estar alertas, ¿ya? Y yo creo que ese mensaje es para todos nosotros los cristianos de hoy día, no solamente para los cristianos de ese tiempo.
porque también para hoy día. Hace un tiempo, unos años atrás, estábamos viviendo cerca de Santiago, nosotros, voy a hablar 30 años atrás. Entonces, bautizamos unas personas en un lugar que se llama San Bernardo. Y fuimos allí y llegaron una hermana dijo, oiga, la niña tanto va a ir allá, qué sé yo, con los gnósticos, porque la invitaron. Ah, Entonces los hermanos comenzaron, oiga, hermano Néstor, vaya. Hermano, vayan, vayan, ¿cómo la van a dejar sola la niña, qué sé yo? Una muchacha de unos 18 años, qué sé yo, jovencita. Entonces fuimos con ella y nos sentamos ahí en medio de la asamblea. Entonces empezó el hombre que estaba hablando a hablar un montón de cosas. Pero voy a decir algo fuerte aquí. El, mm, el- el hombre dijo, estaba hablando ese tipo de cosas y dijo que l- Dios era el sexo. qué Ese cosa. era Dios, el sexo. Y él ponía su mano ahí cerca de su sexo y mencionaba así. Entonces yo pedí la palabra y le pregunto, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Sabe lo que Mm, hicieron? Se pusieron a reír. no. Se pusieron a reír y dijeron, no, ¿qué es la Biblia? Sí, hay un montón de manuscritos que, sé yo, que tienen los católicos por ahí, viejos, que Ah, no uso y cosas de ese tipo. A ese nivel llega el gnosticismo. sí, 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 sé Cuando seguramente vamos a tocarlo, porque esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Había entrado el gnosticismo y habían dos clases o más de gnósticos. Los gnósticos eran, la palabra gnosis es la palabra conocer. Los conocer. gnósticos son los conocedores en el griego. Ujú, ¿Ya? ujú, Y ellos estaban ahí declarándose los conocedores, los que tenían una, un conocimiento y una relación con Dios fuera de lo carnal, en lo espiritual, y que lo que ellos hicieran humanamente, carnalmente, no afectaba su comunión con Dios. ¿Ya? Habían los docetas por un lado y los serentianos por otra parte. ¿Ya? ujú, Los correcto, sí. docetas eran los que se iban ¿cómo se llama? Es que Lejos se de, flagelaban y, no, sí, es claro, pero que ajá. también salían fuera del lugar de donde había mucha gente. ¿Cómo Ah, se ok. llama? Sí, como si Se llama las abadías y esas cosas. cuando uno se aparta, claro. Ajá, sí. Y los serentianos eran los que daban rienda suelta a todas sus Ujú, pasiones era carnales. Entonces, totalmente lo esas contrario. doctrinas estaban entrando en la iglesia, ¿ya? Y estos hombres se aprovechaban de las mujeres que eran miembros de la iglesia y las seducían. Sí. Entonces, esto tiene que ver con aquello, tiene que ver de cómo entraban las falsas doctrinas, ¿ya? Y destruían la obra del Señor, destruían la iglesia. Ese es el grave problema que se avecinaba y que ya estaba allí, según Primera Tesalonicenses, ¿ya? Ya estaba Ujú, allí entrando fuerte. Por eso había necesidad de advertirle a estos hermanos o a las iglesias en todas partes de que tuvieran cuidado, porque había gente que entraba encubiertamente para sembrar la falsa doctrina, la falsa enseñanza. No, no es distinto hoy día. En muchas congregaciones han entrado personas que se convierten al cristianismo, pero que luego comienzan a imponer sus propios pensamientos, sus propios sus pensamientos. doctrinas que traen desde antes, ¿ya? Ujú, ujú, Y correcto. por eso nacen tan... Y por eso muchas iglesias, hermanos, se han apartado del Señor. Sí, es cierto, siguen doctrinas conforme a los deseos, ¿verdad? Dice que, dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahora que usted estaba hablando de este Todos. hombre de, del sexo y esto, ¿verdad? Era él, él lo que a él le atraía, entonces él trataba de amoldar que las cosas fueran para el beneficio de él, ¿verdad? Correcto. Yo, para ir concluyendo de mi parte, eh, esta expresión que dice Judas, porque algunos hombres, dice, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las cartas de Pablo, en la mayoría de las cartas de Pablo, siempre hay saludos a personas que tenían la iglesia en la casa y él también resaltaba a personas que trabajaban mucho por el Señor, a Febe, a Aristarco, ¿verdad? Y otros nombres ahí extraños, pero él les sacaba un espacio para resaltar el trabajo que ellos estaban haciendo y el buen trabajo que ellos estaban haciendo. En el Antiguo Testamento también
habían personas que eran nombradas por su nombre, valga la redundancia, de que ayudaban a profetas, o como en el caso de Rahab, ¿verdad? Que ocultó a los espías y eran mencionados por su nombre. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento me da curiosidad de que siempre las personas que hacen mal, siempre las personas que han hecho cosas que no están autorizadas por Dios, son tratadas despectivamente, son personas desechables, ¿verdad? Y no, esto lo hizo aquí Judas, porque dice, porque algunos hombres, ni siquiera mencionó quiénes, ni habló de ellos, simplemente habló de que estos hombres no vale la pena ni mencionarlos, porque Claro. lo que vale la pena es combatir esa falsa doctrina, ¿verdad? Pero estos hombres son pasajeros, y yo creo que hasta el día de hoy también pasa, ¿verdad? Gente que trabaja para la obra del Señor siempre son bien valorados y renombrados, pero personas que vienen a hacer daño, a estorbar, a ser inútiles y todo esto, son gente que no vale la pena ni siquiera tomarlos en cuenta, ¿verdad? En este caso, como se dice, no echéis las perlas y a los cerdos ni a los perros. Así que creo, hermano, que, no sé, me parece que esta lección que queda hoy es que también nosotros tenemos deberes que cumplir, tenemos cosas que mostrar para la honra y gloria de Dios, y que solamente leyendo este tipo de cartas podemos darnos cuenta que lo valioso que podemos llegar a ser, lo útil que podemos llegar a ser en la iglesia, aunque usted no sea predicador ni maestro ni nada, pero hay mucha utilidad, ¿no? ¿Cómo es que dice Pablo? Este gran tesoro puesto en manos o en vasos de barro, ¿verdad? Vaso de Así que barro. sí, creo que nosotros podríamos dar mucho, pero tenemos que estar bien pegaditos a la común fe, ¿verdad? Como Amén. dice Judas. Amén. Así vamos dejando hoy día este texto. Seguiremos la próxima semana hablando de muchas cosas que se habla aquí en el libro de Judas para edificación, para crecimiento y para fortalecernos en la fe. Hermano Amén. Hermes, Muy bien, muchísimas gracias entonces por este tema tan interesante acerca del libro de Judas, en el cual se está analizando varios aspectos y me parece que van a continuar el día lunes, ¿o no? Martes, miércoles. vamos a ver, parece que sí. Vamos a ver el programa cómo está. Perfecto. Bueno, está bien interesante. Si bien es una carta pequeña, corta, tiene una médula bastante interesante. Y una de las cosas más interesantes es que pone sobre aviso justamente acerca de las falsas doctrinas, Ujú. ¿ya? De los falsos maestros, de los falsos profetas y todos aquellos. Entonces, muy interesante ir analizando y lo vamos a hacer entonces y vamos a continuar la próxima Lunes, semana. lunes. Y le agradecemos mucho a los hermanos entonces por traer este análisis acerca de la carta de Judas para todos nosotros el día de hoy. Este Muchas gracias. podcast. Podcast, justamente. Justamente. Bueno, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial entonces y después a ver si el hermano Ernesto puede ver el tema de los Facebook, del Facebook, porque resulta que yo no tengo entrada como coanfitrión al Facebook y a los invitados que tuvimos el día de hoy. Así Sí, que, mientras tanto, vamos a ir a una oración y el hermano Ernesto se prepara por ahí a echar una miradita acerca de aquellos que estuvieron. Entonces, viendo este interesantísimo tema de la carta de Judas. Así que vamos a pedir a ver si nuestro hermano David nos puede ayudar. Hermano David, muy buenas noches. ¿Usted nos puede ayudar a una oración, por favor? Muy bien, pues. Entonces, vamos a dejar a nuestro hermano David entonces con la oración para después volver con el hermano Néstor. Adelante, hermano, gracias. ¿Me escucha bien, hermano? Sí, hermanito, perfectamente. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, cuidas de nosotros, nos provees todo lo necesario para nuestro cuerpo, pero en esta hora apartamos, Señor, este tiempo para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, al hombre interior, Señor, que vive dentro de este cuerpo. Nos alimentamos, Señor, con el pan nuestro de cada día, las comidas, pero en esta hora, Señor, tenemos un banquete para estudiar de tu palabra, Señor, y tus sabios consejos, para alimentarnos siempre de ella y crecer interiormente, aunque este hombre exterior se envejece y va decayendo, Señor. No obstante, el interior debe de renovarse cada día. Nuestra esperanza está en el cielo, donde queremos algún día estar,
porque tú estás ahí, porque está tu amado Hijo a tu diestra. Y tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda a entender estas cosas que son cosas espirituales, que no son por vista y no por fe. Gracias, Señor, por amarnos, por proveernos de misericordia de aquellos hermanitos que están dolidos en la carne, por enfermedades, las peticiones que hacen nuestros hermanos y hermanas por familiares cercanos y lejanos. Que tú tengas a bien, Señor, según tu voluntad, ayudar a ellos, Señor, para que las peticiones de sus oraciones puedan llegar delante de ti. Danos el descanso reparador, y si el día de mañana estamos en esta tierra, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo. Te damos gracias por el estudio de nuestro hermano Marvin, que tú le bendigas a él, y no solamente a él, Señor, a todas las familias representadas que están, Señor, en los diferentes medios, ya sea en Facebook o en los que verán después estos estudios, Señor. Gracias por amarnos tanto, por ser paciente y misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Señor, y oramos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano David, por la oración. Vamos a ver qué pasó ahí en Facebook, hermano Néstor. Sí, tuvimos solamente 3 visitas hoy día, a diferencia de ayer que tuvimos 7. Un momento, porque Perfecto. una alarma, un remedio. Estuvo la hermana Seila Soto, la hermana Vanessa Vegaraya y la hermana Bárbara Borruel. Y dice la hermana Bárbara Borruel, Dios bendiga a todos los hermanos reunidos en esta plataforma. Eso es todo lo que tenemos hoy día. Pueden volver a escucharlo. Esta conversación que hicimos con el hermano Marvin en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Ahí están dados entonces las informaciones y los comerciales acerca de dónde pueden verlo. Bien, Una, hermano Néstor, ¿qué quería una decir? cosa antes que me Sí, equivoqué. adelante. Citaba Lucas 24 y nunca Lucas estuvo en el texto de Mateo 24. Ok. ¿Ya? Son detalles. La senectud, ¿me entiende? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Es lo que estaba tratando de decir en antes. Eso no es. Ok. Bueno, pasemos a los comentarios. ¿Algún aviso, comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy, lo que hemos hablado y lo que han hablado los hermanos, mejor dicho, acerca del libro de Judas? Tienen ustedes la palabra, hermanos. Adelante. Bien interesante todo esto. Quedó harto por ver. Hermano No, Jorge, adelante. Se le cerró el micrófono otra vez, hermanito. Se le volvió a cerrar el micrófono. Ahí sí. Ahí, Sí. ahora sí, está medio cerca. Bueno, bueno, la exposición clara de Judas, ¿no? La defensa de la falsa doctrina que puede ingresar con los ejemplos ilustrativos que ha hecho el hermano Néstor y el hermano Magno. La primera parte muy ilustradora cuando se habla del servir, ¿no? El servir al cristianismo es un servir raro, como dice, ¿no? Porque quien sirve es el beneficiado y no el servido, ¿no? Como normalmente en la esclavitud, por ejemplo, era el que explotaba, ¿no? Pero yo iba a lo siguiente. Si bien es cierto, en la exposición comentaron cuando se dice contender ardientemente, que eso significa una exposición clara de la defensa, ¿no? La ardiente. Pero si vamos a ver, se dice airados, airados, pero no pequéis. El cristiano se puede fastidiar, el ira es un sentimiento de ira. Entonces, Cristo se fastidió varias veces cuando entró al templo y en otras circunstancias. El cristiano puede fastidiarse cuando ve estas falsas doctrinas enseñándose, airándose sin llegar al pecado. Un poco que no me iba con lo que decía que el contender ardientemente no es airearse, sino es un poco reflexivo sobre defender con el conocimiento de la palabra, ¿no? Pero el tercio de Efesios dice puede airearse, pero no pecar, ¿no? Bueno, las preguntas difíciles las voy a dejar a Néstor. Es cierto lo que dice el libro de Efesios, airaos, pero no pequéis.
obviamente a uno le puede producir un cierto dejo de malestar, ¿ya? Por lo Ujú, menos que alguien esté enseñando una falsa doctrina, ¿ya? Y sobre todo dentro de la iglesia. claro. Pero Ujú. no podemos salirnos del canon espiritual, no podemos salirnos de lo correcto. El Señor Jesucristo en el capítulo 11, verso 29, parece, del libro de Mateo, dice que lo siguiente, a ver si lo tengo aquí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El modelo que tenemos que seguir es el de la mansedumbre y la humildad. Ujú. Aunque tengamos la verdad, siempre debemos ponerla de esa manera, con humildad y con mansedumbre, porque no hay mejor defensa, ¿ya?, que un buen ataque, y ese ataque tiene que hacerse con la palabra de Dios. Eso es lo esencial. Entonces, por eso yo digo, cuando dice contendáis ardientemente, o sea, que haya fervor, que haya devoción por lo que uno está haciendo, defendiendo la doctrina, no un ataque de otras características como impulsados a decir, digamos, malas palabras, Ujú. a desacreditar a las Ujú. personas, sino que sea la sana doctrina la que deje en evidencia que lo que se está enseñando no es sana doctrina. Eso yo lo entiendo de esa manera. Yo Porque, podría agregar, hermano, si me permite, que eso que decía el hermano, airaos pero no pequéis, en realidad, ¿dónde empieza el pecado? El enojo está, el enojo es parte de la naturaleza del hombre, como decía, explicaba el hermano Néstor, pero ¿dónde es que empieza el pecado? Es cuando el enojo nos controla. Dice, no se ponga el sol, ¿verdad? Que no termine el día si usted siga con ese rencor, con esa molestia ahí el otro día y todo esto, sino que, y para lograr eso hay que controlarlo. Claro, hay personas que tienen un temperamento muy fuerte que otras, pero para eso está lo que decía el hermano ahora, que la guía del control en nosotros como cristianos siempre tiene que estar reflejado en la humildad, en la mansedumbre y no en dejarnos, no, eso de dejarnos que nos pisoteen o que nos majen, no porque estamos hablando de defender y cuando hay que defender algo, como decía ya también dice ahí Pablo, que la palabra de Dios es la espada y la espada ¿para qué se usa? Si no solo es para defender y atacar. Entonces, esta también dice que nuestra milicia no es con armas convencionales, ¿verdad? Sino con el poder del Espíritu para convencer a las mentes cerradas, pero que la actitud de uno siempre tiene que tener las cosas bajo control. Si usted no, si usted digo yo como persona general, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa oportunidad, esa madurez de controlarnos, a pesar de que nos sintamos ofendidos y esto, es mejor evitar las discusiones. Pero si podemos controlar eso, entonces podemos hablar con energía, luchar por ello, hablar con firmeza, ¿verdad? Con autoridad. Y creo que eso también hace que muchas personas lo oigan a uno y digan, no, pues es verdad lo que dice porque lo dice de una forma contundente, ¿verdad? Ujú. Muy bien, una, pues. Ok, Sí, sí, ¿algo? sí, ¿Algo hermano. más? dice, No, no, claro. estoy leyendo el diccionario de Vine. El Nuevo Testamento dice, la palabra ardientemente significa contender acerca de una cosa como combatiente, dice, Exacto. sobre o acerca de intensivo, dice, contención, combate. Y luego dice contender intensamente y cita al texto de Judas 1:3. Ujú. Contender intensamente, dice. Es lo que estoy leyendo aquí en el diccionario bíblico. Eso nomás. Ok. Ok, ok. Entendiendo que ardientemente significa intensamente, se entiende más claro Intenso. que eso, ¿no? Y lo otro Exactamente. que dice hermano Barbie, que el control de airarse, controlar el sentimiento puede fastidiarse, pero controlar el sentimiento significa que uno no estaría entrando a una actitud pecaminosa, ¿no? Exactamente. Y Correcto. dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios, con mansedumbre, con paz y con eso, ¿no? Entiendo yo. Gracias, Muy hermano. bien explicado, sí. Amén. Muy bien. Hermano, tenemos un nuevo hermano que no lo había visto, pero se parece mucho a lo que viene Iquique. El hermano usuario de Zoom, por favor, adelante.
Bueno, bueno, gracias. Gracias por darme la oportunidad siendo nuevo. Sí, No, mire, cortito por la hora. Primero, me parece súper didáctico esto. Me quedan muchas cosas cuando es como conversación el asunto. Eh, y me parece que sí, que hay que repetirlo. Como primera cosa, después de lo que estaban diciendo, por ejemplo, Marvin decía que una de las maneras, ¿no es cierto?, de probar que somos, digamos, ciudadanos, ¿no es cierto?, del reino, es que todos tengamos un mismo lenguaje, una misma opinión. Pues eso es lo ideal, independiente de, obviamente a veces hay algunas cosas. Correcto. Y Néstor hablaba de esta idea, ¿no es cierto?, de que se relata, ¿no es cierto?, de aquellos que entran encubiertamente, ya con todo lo que él contó. Con respecto a esto, la pregunta no es capciosa, todo esto no busca generar cosas, pero a veces, por ejemplo, yo tengo mi opinión y a mí a veces me da cierto problema cuando tengo la impresión de que en algunas situaciones puede haber flagrantemente alguna violación, por ejemplo, a las líneas que Dios nos ha puesto en la Escritura, y aún así, por ejemplo, los hermanos veo a veces un exceso de, no digo de amabilidad, pero a veces demasiado condescendiente. Cierto. Y la pregunta mía es esta, o sea, si alguien, por ejemplo, está contradiciendo a veces, y a veces lo digo en cosas que son bastante, a mi gusto, bastante graves, que no es una opinión nada más de situaciones quizá un poco más leves. Eh, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es correcto, por ejemplo, tratarlos como con esa amabilidad de hermanos? Porque yo a veces me da un poco de alergia a eso, a decir verdad. Sé que son hermanos de la congregación y pueden estar equivocados, o sea, puede pasarme a mí, de hecho. Pero estoy hablando de cuando son temas flagrantes a veces y se mantienen y se discuten. Pensaba inclusive un poquito, se me vino a la mente este famoso debate que hubo por estos días. Eh, y, y no sé, yo a veces veo que son cosas bastante graves y aún así son hermanos que siguen y siguen predicando y siguen rondando. Entonces, ¿qué opinión le da a usted eso? Creo, pero bueno, si me permite, hermano, creo que para mí hay varias limitantes, pero que a la vez funcionan. Eh, Generalmente cuando las personas entran en una discusión, en un debate, ¿verdad? Lo que se quiere es aclarar ciertos puntos que se supone que el contrario está defendiendo puntos que no son los que debería defender o los que no son correctos. Sin embargo, en un debate tiene que haber esa camaradería de no tomárselo personal. Es decir, yo lo que quiero es simplemente exponer lo que yo pienso, lo que yo he estudiado, lo que yo comprendo sobre algún tema en general, y la otra persona, que es la persona que está también a la par mía, la que va a debatir conmigo, también va a exponer sus pensamientos y su conocimiento. Y si en algún dado momento eso choca, entonces se debe de ver objetivamente cómo se puede llegar a un mejor resultado. Pero creo que la idea siempre es que el público es el que tiene que salir beneficiado. En un debate no generalmente una persona quiere convencer a la otra persona que está equivocada, sino que la gente que está escuchando tiene que tomar sus propias decisiones en cuanto a qué tiene más validez, ¿verdad? Entonces, cuando algo se vuelve de discusión, cuando algo empieza a tomarse personalmente, o cuando alguien se empieza a discutir ya por el solo el hecho de querer justificar lo que está haciendo, porque lo que quiere es que los demás permitan que no criticar o no señalar muchas de estas cosas, entonces se llega a tomar armas que no son convenientes, ¿verdad? Acusaciones, y por eso tenemos palabras latinas como el hombre paja y, ¿verdad? Y otros tipos que se usan en los debates para poder referirse que lo que dice la otra persona no es correcta. Y siempre se entra en una discusión, pero cuando la discusión ya sale en los parámetros y se vuelve algo personal, ahí es donde empieza la cosa fea, ¿verdad? Ahí es donde debería haber alguien que les recuerde a estas personas constantemente que el objetivo no es ver quién gana o quién pisotea al otro, ¿verdad? No es una contienda de gladiadores, es una contienda de personas intelectuales que han estudiado un tema
y que pueden llegar a un acuerdo incluso si se estudia correctamente o se llega correctamente, y eso el público lo nota, lo percibe, ¿verdad? En las iglesias pasa mucho eso. En las iglesias hay gente, como decía el hermano Néstor ahora, gente que entra con el deseo de estar ahí, pero cuando ve ciertas cosas que a él no le convencen, empieza a ver la manera de usar estrategias para poder convencer a otros a que se le unan. O algunos piden el púlpito, como decía el hermano, ¿verdad? Y porque saben que del púlpito pueden decir muchas cosas. Otros lo hacen metiéndose con otros hermanos ahí a escondidas, aparte, hablando de cosas, y el hermano cuando lo convence, van y consiguen otros hermanos, etcétera. Entonces, son reacciones y condiciones en las que la Biblia es contundente. La Biblia siempre habla de que la forma en que uno tiene que tratar las cosas es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener un concepto de mutuo acuerdo. Lo que queremos es llegar a un mutuo acuerdo. Cuando no se llega a un acuerdo, se tiene que parar ahí. Cada quien debe decidir lo que se va a hacer. Claro, estoy hablando de cosas que se puedan hablar o discutir. Ya cuando son cosas pecaminosas, cuando son evidencias claras de que la persona lo que quiere es justificar su pecado, pues volvemos a Judas, ¿verdad? Que hay que defenderlo ardientemente. No es una cuestión de que para que usted no se enoje o para no entrar en discusiones. Es una cuestión de que si usted lo sigue haciendo, tenemos que tomar medidas como iglesia. Pero si son, como dice Romanos 14, si son asuntos de opinión, asuntos que yo veo que se podrían implementar o mejorar, pero son subjetivas, son propias mías, entonces nunca se debe de llegar a una discusión intensa, no, nunca. Son asuntos de opinión, son asuntos que se deben de tratar de una manera humilde, siempre respetando a la otra persona y esto, ¿verdad? Cosa que no pasa, o como usted bien lo dice, hay hermanos que tienen un temperamento muy fuerte, pero no tienen el conocimiento. Me acuerdo lo que dijo Pablo acerca de Israel, creo que en Romanos 9, creo que el 9, no me acuerdo ahorita, que dice que ellos son celosos, pero no conforme a ciencia. Ellos estaban ahí peleando y luchando por defender la doctrina que ellos tenían, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo que hace es generar divisiones, discusiones y eso. Así que creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Romanos 10. Es una opinión. Romanos 10. Romanos 10, correcto. Yo les doy Romanos 10. testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando un hermano habla desde su corazón, pero no conforme a ciencia, sino conforme a opiniones personales, es muy difícil que los demás se pongan de acuerdo, porque jamás nos vamos a poner de acuerdo en algo que es asunto de opinión. Pero cuando son asuntos de mandamiento o son asuntos de doctrina, no importa si usted está de acuerdo conmigo o no, si yo tengo la razón doctrinalmente hablando, todos debemos sujetarnos a ello, ¿verdad? No es cuestión de que, no hablemos de eso para que no hayan problemas, para no perder su amistad y todo. No, un momento. Si usted está provocando divisiones en la iglesia, si usted está provocando, justificando pecados que no deberían, que son claras en la Biblia, que los condenen, entonces no es cuestión de camaradería, es cuestión de tomar medidas. Y a veces las medidas son drásticas, ¿verdad? Pero bueno, eso creo que cada iglesia debe de tomar en cuenta esa posición. Mi opinión es que terminemos porque tengo que entrar en la otra plataforma. Sí. Gracias. Como usted dijo 2 horas, yo me lo tomé en serio. Sí, bastante en serio. Ya, se me pasó la hora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que Dios les Que bendiga. descansen, Dios le que bendiga a tengan todos, una hermano. buena. Nos vemos, hermanos. Gracias. Hermano Luis. Hasta luego, Muchas hermanos. gracias por todo.